Hoy vamos a aprender algo muy básico, porque yo como israelí y judío, ustedes también, algunos conocen bien Israel. ¿Qué es Gaza para nosotros? Un problema, dice. Territorio ocupado por nosotros. ¿Qué es Gaza? Un lugar donde se fueron a meter todos los palestinos. ¿Ok? ¿Qué es Gaza para ti? ¿Qué es Gaza históricamente para los judíos? Era de los Pelishtim, pero para los judíos era de nosotros una vez. Es decir, vivimos allá, siempre era filisteos, gente rara, así, nunca de nosotros. ¿Qué había de judíos en Gaza? Ya llegaremos, y eso ya la semana que entra, a los árabes cuando llegan a Gaza. Pero hasta que los árabes lleguen a Gaza, esa zona chiquita en el mapa, aquí está Israel, esta es Gaza. Esta es la franja de Gaza, aquí se ve en la imagen. Esta zona tiene mucha historia. Y no vengo a decir que es de nosotros. Y no nos meteremos en la pregunta que se les hace a cada político. Y esta semana, anteayer, se le hicieron a Benny Gantz antes de las elecciones. ¿Debemos de volver a conquistar Gaza o no? A lo mejor lo rozaremos un poquito al final, pero no es el tema hoy. Porque si no, no se puede hablar de la actualidad si no conocemos la historia. Entonces vamos un poquito a navegar en la historia de esta zona. Sí les quiero decir que muchas de las cosas a mí me sorprendieron. No sabía tanto sobre Gaza. Para mí Gaza es un hueso en la garganta. Así como israelí, Gaza, problemas, dolor de cabeza. Sí tuve el chance una vez en mi vida de estar en Gaza. Fui a arreglar mi coche allá, justo una semana antes que lo regresaron. Y sí, era un lugar peligroso y era todo, pero hoy en día tú dices a israelí, Gaza, ay, me duele la cabeza, no me menciones ese nombre otra vez. Justo ayer se lanzó un misil, como me imagino saben, y si no saben, deben de saber las noticias de Israel básicas, para como judíos sepamos lo que está pasando en la tierra de Israel. Un misil que salió de Gaza, cayó en una casa en el Sharon, mucha distancia, que decir misiles largos, de largo alcance. Hace una semana o dos misiles Fajr llegaron hasta Tel Aviv. Baruch Hashem, cayeron los dos misiles primeros cayeron en Shetach Patuach, en un campo abierto. Me fascinó lo que mandaron por WhatsApp. Hola Hamas, ¿cómo encontraste un lugar vacío en Tel Aviv? Yo no encuentro dónde estacionar, ¿no? Pero está bien, cayeron en Shetach Patuach allá, ¿ok? Y lamentablemente ayer el misil sí cayó en una casa, heridos, etcétera. Israel bombardea y ellos lanzan misiles. Estamos en estos momentos en sí tregua, sí paz, sí ceso al fuego o seguir bombardeando. Las cosas no están nada buenas. Pero antes que lleguemos al hoy y los problemas que presenta Gaza hoy en día a nivel de seguridad entre los misiles y los túneles, que ese tema es la semana que entra, hoy vamos a empezar a navegar en la historia de este lugar, la historia de Gaza. Ok, en primer lugar, Gaza está ubicada en un puente, en un cruce entre África y la parte de Europa arriba. Por lo tanto, mucho comercio pasaba por acá. Al norte estaban los imperios de Mesopotamia, de la zona de Siria, Irak, todo Babilonia, y abajo el imperio de Egipto. Entre dos potencias tan grandes, pues por supuesto que había comercio y viajeros, y la zona para pasar era Gaza. Gaza también tenía un puerto muy importante. Uno de los puertos en la zona, como el de Yafo, que estaba ubicado aquí de arriba,
donde de ahí salió el profeta Yoná, y el puerto de Gaza. Hay un dato interesante: Gaza nunca tenía autonomía, siempre pertenecía a alguien. Era como el conquistador de paso, una vez fulano, una vez mengano, pero nunca había ahí país con autoridad propia. A lo mejor en la época de los filisteos ya lo tocaremos. Uno de los lugares donde se menciona por primera vez la ciudad de Gaza son en las tablillas del Amrana. Esas tablillas que se encontraron, estamos hablando de la época de Egipto, donde nosotros estábamos en la esclavitud y saliendo. Según esto, Gaza era un lugar muy militar y también estratégico a nivel importante para Egipto. Es importante saber, Egipto dominaba la zona de Israel mientras nosotros estábamos 40 años dando vueltas en el desierto. Y uno de los lugares importantes que Egipto dominaba era Gaza y el puerto de ella. En estas tablillas se encuentran muchas de las cosas que en Gaza se hacía. No sé mencionarlo, Tel Ascar, es uno de los primeros asentamientos que se encontraron en Gaza. Hoy en día existe este lugar. Lamentablemente, este lugar histórico de más de 3000 años fue arrasado por los de Hamas hace unos años, apenas 2-3 años atrás, donde arrasaron todo este lugar, le borraron del mapa, un lugar muy importante para la historia, un asentamiento muy antiguo a nivel arqueológico. Cuando les preguntaron por qué destruyeron el lugar, necesitamos lugar para vivir, dijeron, y no importa la historia, importa el presente. Entonces es un dato. En un momento dado, llega un grupo que se llama los pueblos del mar. En hebreo se llama Goyei Hayam. Esa gente que se denominan la gente del mar, vienen de toda esta zona, Grecia y demás arriba, y deciden conquistar toda la parte de Israel. Nosotros todavía no estamos allá, nosotros estamos entre esclavitud y salida de Egipto, y todos estos Goyei Hayam agarran y conquistan toda esta zona de Gaza. De repente hay asentamientos griegos en Gaza. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las preguntas es: ¿quién eran los filisteos? ¿Quién eran los filisteos que vivieron en Gaza? ¿De dónde vinieron? ¿Quién eran? Según la mayoría de los arqueólogos, esta guerra trajo mucha gente de lejos a vivir en Israel, porque al conquistar Gaza, los denominados pueblos del mar, ellos se sentaron en esa zona de Gaza. ¿Contra quién están peleando allá? Más que todo contra Egipto, ya que Egipto, como les expliqué, dominaba toda esa zona. Los egipcios logran, a través de Ramsés III, presentar una batalla muy grande a todos esos invasores raros que llegaron, porque venían de muy lejos. Y en muchas tablillas de que presentan la guerra, Egipto logra salvarse y no ser dominada Egipto por ellos, pero a Gaza la pierden. Entre los egipcios que vivían en Gaza y los griegos que llegaron, según los arqueólogos, se forma el pueblo filisteos. No son árabes, no son egipcios, no son canaanitas, son gente que vinieron de ese lugar. Es interesante que esos filisteos, cuando ya se establecen, se forman en la franja de Gaza, que es un poquito más larga de la que vieron en la primera foto. Se forman los diferentes reyes, ciudades. La Torá, cuando ya llegamos a Israel, ya estamos viviendo en Israel, a nosotros nos toca ya conocer a los filisteos. Todos los que estaban antes, estábamos nosotros en Egipto, estábamos en el desierto, no los conocimos. ¿Qué cuenta la Torá? Hamesh Are Pelishtim, 5 ciudades de filisteos habían en la franja de Gaza: Ashdod, Ashkelon, Gat, Asa y Ecrón.
Según los historiadores, Asa es la principal por el puerto que tiene, pero también las otras ciudades son muy importantes en la zona. ¿Qué causa todo este asentamiento mientras nosotros estamos entrando a Israel y asentándola? Guerras sin parar. Los misiles y las guerras con Gaza no empezaron ayer. Desde la época del rey David y mucho antes también, ya tenemos problemas con los filisteos. Examen. Primer enfrentamiento conocido con los filisteos. ¿Con quién es? Uno de los primeros enfrentamientos o historia. Shimshon Agibor, Shimshon y Dalila. ¿Sí? ¿Conocen la historia, me imagino? Shimshon va con los filisteos, pega, mata, hace de lo suyo allá, le agarran, le llevan a Gaza, y ahí es la famosa historia donde Shimshon rompe las columnas del lugar donde le ataron. Ahí ya empezamos a ver que siempre había fricción entre el asentamiento judío y el asentamiento filisteo que estaba allá, que peleaban. Una de las peleas más grandes era el hierro, las armas. Los filisteos eran conocidos en la historia como gente que sabían hacer grandes armas. Incluso en una de las batallas que los filisteos ganaron a Israel, el acuerdo de paz, ¿en qué consistía? Que ningún judío trabajará el metal y hará armas. Todo el metal se daba a los filisteos y ellos eran los únicos que tenían el permiso de fabricar armas. Era una forma de dominar la zona a través de las armas y el comercio. Otra historia muy conocida también es el rey Shaul. Él, ya conocen la historia, él sale a la guerra contra los filisteos. Un día antes de la guerra, va el rey Shaul con el sumo sacerdote, Eli, se llamaba Eli, con Ain, y le dice, pregunta en el pectoral sagrado, ¿qué va a pasar mañana en la guerra? Dios no le quiere contestar. ¿Por qué Dios no le contesta al rey Shaul? Porque acaba de matar 80 sacerdotes que ayudaron a su yerno David. El rey Shaul y el rey David era su sobrino, era su yerno. Y es un caso raro. Normalmente el suegro y el yerno siempre se llevan bien, porque tienen un enemigo común, ¿no? Pero el rey Shaul no se llevaba con David, no quería que le quite el trono. Por lo tanto, el rey Shaul mató a los sacerdotes que quisieron ayudar. Cuando ve el rey Shaul que no le contesta el sumo sacerdote, va con una vidente, bruja. ¿Y qué le dice ella? ¿Qué le dice ella? Déjame invocar un espíritu. Baja el profeta Shemuel y le dice al rey Shaul, tú mañana estás conmigo. En otras palabras, ya le da la noticia que va a fallecer en la guerra contra los filisteos. Dicen que habían dos, se la pasaban toda la vida jugando fútbol juntos. Les fascinaba el fútbol, les fascinaba. Llega uno, le dice un viejito al otro, ya eran viejitos, seguían jugando fútbol. Le dice uno al otro, oye, una pregunta. En el mundo venidero, en Gan Eden, ¿hay torneos de fútbol o no? Le dice el otro, yo qué sé. Le dice, porque tiene la verdad, si no hay torneos de fútbol, ¿para qué ir? No es paraíso si no hay fútbol. Le dice, yo qué sé. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un trato. El primero que muere, lo averigua y viene entre sueños y avisa al amigo. Va, contrato. Pasaron unos años, falleció el primero. El otro esperando, nada, no aparece. Después de 3 años, por fin sueña con él. Dice, ¿y hay fútbol o no? Le dice, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Dice, sí, hay fútbol. ¿Cuál es la mala?
Tú juegas mañana. Y aquí pasa algo interesante. En esa guerra fallece el rey Shaul y agarran el arca, el Aarón Abrit, y los llevan los filisteos como botín. Eso era un golpe muy fuerte para Israel, donde se manda al templo de Bet Dagón. Bet Dagón, según Jajamim, y está escrito así, se llamaba Dagón, la estatua se llamaba Dagón, de la palabra Dag. Dag es pescado, ya que esta estatua era mitad pescado, mitad humano. Era para los filisteos un dios importante encargado de la agricultura y del clima, creo, o algo así, ya no me acuerdo. Igual no funcionaba. Entonces, está escrito en el pasuk: Vayikhu pelishtim et haona Elokim, vayaviu oto bet Dagón, vayatzigu oto etzel Dagón. Cuando agarraron el arca, de la emoción que el arca llegó a Gaza, llegó a las ciudades de allá, a la franja de Gaza, lo pusieron en el templo de Dagón. Algunos, no me meto en la discusión, detectaron o encontraron en Gaza estos templos paganos de la época de los filisteos. Uno de estos templos se supone era el lugar donde uno se llevó a Shimshon a Gibor, dos se llevó el arca. Como no se sabe con exactitud, uno de estos dos templos, los arqueólogos lo ponen como posibles lugares de Bet Dagón. Lo que cuenta la Torá, que al día siguiente, cuando trajeron el arca, vieron a la gran estatua de Bet Dagón caída enfrente del arca. Una vez lo levantaron, después se cayó, se rompió, ya entendieron que algo malo está pasando, o mejor dicho, algo bueno, sagrado para los judíos, y más epidemias, hasta que después de un tiempo que el arca está en Gaza, se deciden los filisteos ponerla sobre vacas que no fueron trabajadas nunca y regresar el arca a Eretz Israel, y de ahí sale el rey David, lo recibe y ya la historia cambia. Seguimos. Alejandro Magno conquista Gaza y él la destruye por completo. Hasta esta época no hay judíos en Gaza. Son de los filisteos. Alejandro Magno arrasa con los filisteos y ahí terminó su historia. Porque es importante saber, porque a veces la gente se equivoca con la palabra Palestina con filisteos y como que intentan hacer como estos son los filisteos. No tiene que ver uno con el otro. Palestina y filisteos no son la misma raíz de palabra y no es la misma fuente de personas. ¿Por qué? Porque al decir que son filisteos, o querer decir que son filisteos, quieren con eso justificar su terreno y decir yo siempre estuve aquí. No. Alejandro Magno, son datos importantes para poder discutir. Cuando se discute territorios en Israel, si eres o no eres el dueño de la tierra donde vives, hay que saber historia para discutir. Uno dice es mío, tú dices no es tuyo, es mío, no es tuyo, quédense así hasta mañana. Pero cuando empieza a discutir, conociendo la historia, todo cambia. Alejandro Magno arrasa con Gaza y la zona y se terminó la historia de los filisteos. ¿Qué época estamos llegando? Más o menos la época de Hanukkah, la época de los macabeos. Aquí, por primera vez, empezamos a encontrar como una conquista judía a la zona de Gaza, incluso ciertos asentamientos en ella, por primera vez. Es decir, ¿desde cuándo hay judíos en Gaza? Surprise, de la época de Hanukkah. En el libro de los Macabeos dice así: Vayetze Jonatán, Vaisa lever anahar, tatatín, tatatán, Vayelech misham le'aza. Jonatán
es uno de los descendientes de los Maccabim. Y él llega a Gaza, Vaisgor Badam, los sitea a los habitantes de Gaza y termina quemándola y saqueándola. Es decir, la gente que vivieron en Gaza, ya no son filisteos, Jonatán les conquista. Pasa el libro, Vaivakshu Anshem Aza Shalom, pidieron los agentes de Gaza de Jonatán paz, y él condicionó la paz con el hecho que le den a los hijos de todos los ministros del gobierno, los lleva a Jerusalén, los encierra y dice, ahora vivan con paz conmigo. Si le hacen una tontería, mato a los niños que tengo aquí secuestrados. Era como una amenaza para garantizar que ellos no hagan nada contra el gobierno de los Hashmonaim. En un momento dado, el rey le dice a Jonatán, el rey Goy, no me acuerdo su nombre, aquí está, y dice, oye, regrésame toda Israel, es mía, de los griegos, nosotros la conquistamos hace tiempo, ustedes en Hanukkah nos hicieron un golpe de estado, ya párale, ¿no? Regrésame mi tierra de Israel. ¿Qué contesta Jonatán? Vayan Shimón, el hermano de Jonatán, no conquistamos una tierra extraña, volvimos a conquistar de los extraños nuestra tierra. Fíjense que es un diálogo que si le traduces y le pones 2019, suena que es la misma discusión hasta la fecha. Las palabras de Shimón, el Hashmonae, es Nahalat Avotenu, es la descendencia de nuestros padres, que sin justicia ustedes la quitaron a nosotros y con justicia vinimos a recuperarla. Ve'al Yafo Gezer, y respecto a todas las tierras como Yafo, Gezer es la zona de Gaza, tienes razón, no es de nosotros. Najón, pero eran 5 ciudades, dijimos. Gezer, Ashdod, Ashkelon, Gaza y Ekron. Y respecto a ese grupo de ciudades, no es de nosotros. Pero cuando nos causaron muchos problemas en la historia, no la vamos a regresar. Quedó conquistada para que se quede dominada. Eso es la época de los Hashmonaim. Por lo tanto, en la época del segundo templo, empiezan los judíos a vivir en Gaza. La pregunta que llega a los Jajamín de la Gemara, ¿hacemos Maasrot aquí o no? ¿Damos Maaser o no? Y la respuesta de la Gemara, no. No es mío. Lo conquisté para quitarme un mareo de cabeza. No es mío. Parece palabras actuales de las noticias de hoy. No es mío, pero lo conquisto para quitarme mareo de cabeza. En la época de la Mishnah, perdón que lo tengo así, pero en la época de la Mishnah empezaron a crearse comunidades tan grandes allá que empiezan a encontrarse objetos de la época de la Mishnah con nombres en hebreo. Una de las cosas es el psipas en español, mosaico, el mosaico de Gaza. ¿Ah? No. En la época bizantina, sí. Pero esto es en Gaza. El templo judío, la gran sinagoga, que se encontró su piso. En el piso podemos encontrar, dizque, la foto del rey David, es decir, lo hicieron como hacen aquí todos estos adornos. En ese entonces ponían en las paredes y en el piso mosaicos de este tipo. David Amelech, aquí dice David, tocando con Yud, tocando el arpa, y en el piso había muchas figuras. Lo interesante es la dedicatoria
¿Ustedes creen que las placas del donador lo inventaron ayer? No. En el mosaico está escrito en el piso así: Anu, nosotros, Menachem Vishua, hijos de Ishai, el fallecido, comerciantes de madera, como agradecimiento a este lugar sagrado, donamos este psipás. Es del año 569. Sí. Sí. No. Antes, bizantino. Es bizantino. No, después. Sí. Ok. Desde la época bizantina hasta el siglo XV, hay muchos judíos que viven allá, entre ellos ya hay rabinos. Rabbi Moshe Azati. Rabbi Obadiah ben Bartenura, cuando viajó a Gaza en esos años, encontró en ella 70 familias judías que vivían. Otro dato importante es de un viajero que se llama Rabbi Meshulam Miwoltora, si se llama de otra forma, que Dios me perdone. Él dice así: Gaza la llama, Aza la llaman los ismaelitas Gaza. Una tierra fértil, buenísima, llena de frutas. Y ahí se hace el mejor vino. Importante aclarar que los judíos lo hacen, ya que el árabe no puede hacer alcohol, ¿no? Y habla del templo, habla de todos los lugares que vio allá. ¿Sí? Ok. Aquí empieza ya a haber rabinos que escriben libros en Gaza. Uno de los rabinos, Rabbi Israel Najara, escribe la famosa canción Yaribon Olam, que se canta en muchas mesas de Shabbat, en los Kenazim. Esa canción de Shabbat fue escrita en Gaza. Y hay ahí templos, comunidad. Hasta tal grado estuvo bien el asentamiento judío en Gaza, que uno de los viajeros trae la escritura de Rabbi Meshulam, donde testimonia que estuvo en Gaza. Y uno de los testimonios es muy interesante. Los judíos de Gaza eran los únicos judíos en todo Israel que no necesitaban tzedakah de la diáspora. Cuando salían los rabinos a buscar dinero para las comunidades judías, la única comunidad que era era la comunidad de Gaza. Ok. Fíjense qué pasa. En el siglo XVI, XVII, de tanto que hay judíos, yeshivot y Bate Midrash en Gaza, empiezan a dar trumá y maaser de la cosecha. Es decir, ya lo consideran como parte de Israel. Aunque en la época de la Gemara no lo daban, siglo XVI, XVII, ya los judíos dan maasrot como diciendo, esto ya es de nosotros. Una época dorada de la comunidad judía en Gaza. Esos son los descendientes de Rabbi Israel Najara. Ok, pero todo esto cambia y la situación de Gaza religiosamente, judaicamente, se va para abajo en el 1660. ¿Quién vivió en el año 1660? El famoso Natán Azati, anteriormente llamado Rabbi Natán Azati. Azati es porque es de Aza. Como había mucho antes de Rabbi Moshe Azati, así les denominaban. Rabbi Natán de Gaza. Rabbi Natán de Gaza fue uno de los, no sé cómo llamar, apoyadores, alumnos de Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi es una persona que se proclamó Mashiach. Shabtai Tzvi vino y dijo a los judíos de esa época que él es, quiero que sepan que muchos jajamim, yo escuché de niño, nunca lo volví a leer, no leí también bien las cosas, pero yo escuché que Shabtai Tzvi
daba a los 15 años clase de Kabbalah a los cabalistas de la generación. Se sentaban todos los ancianos y ese jovencito les daba clases. Impresionó mucho. Y ya saben que nosotros los judíos, cuando un humano empieza a ser sobresaliente, en los goyim de la historia, cuando un goy, rey o líder, se convertía en alguien anormal, ganaba todas las guerras, empezaban a decir, es Dios. Paró se proclamaba Dios, Nabucodonosor se proclamó Dios. Mucha gente potente, goyim, al tener, digamos, un don, se decían son Dios. O en la mitología griega, eran hijos de Dios. El dios Zeus vino y estuvo con la mamá con la princesa, con la reina, y nació Hércules. Todo era cosas raras. En el judaísmo no puedes decir que eres Dios. Por lo tanto, cuando uno llegaba a niveles máximos, ¿qué decía? Mashiach. Shabtai Tzvi se proclamó Mashiach. La historia de Asa, en el año 1660, en el templo de Gaza, se levanta Natán Azati y grita y anuncia: Shabtai Tzvi es el Mashiach de Am Israel, el Mashiach que Dios de Jacob nos mandó. Y todo el público y toda la gente de Gaza gritan: viva nuestro rey Shabtai Tzvi Leolam. Aunque Shabtai Tzvi terminó, no sé si conocen la historia, terminó como musulmán, llevó al Islam a 300 judíos alumnos de él, terminó muerto como cualquiera en Yugoslavia, creo, pero terminó muy mal, y toda la comunidad de Gaza, con ese cambio cultural y golpe cultural que recibieron, se echa para abajo. Uno de los testimonios es de el Marán Ajidá, que llega ya en 1753 y escribe en su libro: me quedé en Gaza 50 días esperando que salga una caravana a Egipto, y pasé allá Shabbat Zahor, el Shabbat que estuvimos allá, que acá más pasamos, es el Shabbat que testimonia el Marán Ajidá que estuvo allá. Todo eso nos da una película muy interesante del judaísmo en Gaza antes del Islam o de toda la era moderna. Hoy en día, como vamos a ver la semana que entra, intentamos regresar a Gaza. Y hubieron asentamientos importantes en Gush Katif y todos los asentamientos allá que existieron. De alguna forma, también, lamentablemente, fuimos expulsados y se perdió todo ese terreno. La semana pasada preguntamos a los dos componentes: ¿hicimos bien en salir de Gaza o hicimos mal? La respuesta de la derecha, ¿cuál fue? Muy mal. El de la izquierda, ¿qué dijo? Pues muy bien. ¿Cuál es la discusión exactamente? ¿Cuál es la ventaja de estar en un lugar donde estás rodeado de árabes? De una parte demuestras: esto es mío. Y para que digas que es tuyo, no es suficiente que pongas una bandera. Tienes que vivir allá. De otro lado, el hecho que vives allá, provocas que atenten, que te maten. ¿Qué se hace? Se perdona en la tierra y se salva las vidas de esa gente, por lo menos, o a cualquier lugar se pelea para quedarnos allá. Obviamente, esa pregunta puedes discutirla sobre Gaza, pero nadie la va a discutir sobre Tel Aviv. Es decir, si empiezan a lanzar misiles a Tel Aviv, ¿hay preguntas si nos tenemos que ir de allá o no? No. ¿Cuál es el motivo que sobre Gaza sí hay pregunta? Porque no está definido, como estuvimos viendo ahora, si es o no es. O mejor dicho, más
más razonable decir no es, no era, aunque vivimos allá ciertas épocas, y si quisiera que sea, o lo quiero conquistar. La misma pregunta, ¿ah? ¿Es un lugar estratégico? Hoy en día no sé. No, ya voy a explicar dónde está el problema hoy en día, pero antes que eso, igualito pasó con todo Sinai, Hatzia y Sinai, la península de Sinai. Otra vez, un terreno que conquistamos. Yo me acuerdo de niño, tenía un reloj con el mapa de Israel, pero era el mapa completo hasta Suez. Es un mapa así, grandote, bonito. No, cuando nosotros llegamos hasta Suez, Gaza seguro estaba dentro. No. Eso es lo que dije. Hoy vimos toda la época pelistea, Puedes quitarme ese. Lo que me faltó es Shabtai Tzvi aquí de fondo. ¿Entendimos? Pero se hizo de nosotros, vivimos allá. La pregunta es si lo retomamos para volver a vivir allá o no. Esa es la pregunta más grande. Cuando era hasta Suez, todo era de nosotros. La pregunta aquí es muy fuerte. ¿Qué está pasando con el plan divino? No le entiendo a Dios. ¿Me quieres dar de vuelta a Israel o no me la quieres dar? No, pero cuando yo llegué a Israel en el año 47, ¿qué me dio Dios a través de las Naciones Unidas? ¿Qué me dio? Un pedacito, ¿no? Y después, ¿qué me dio? Todo. Y después, ¿qué me dio? Gaza y Sinai. Y después, Ramat Golán, Cisjordania. Entonces, ¿es lo que me quieres dar? Sí, hijo mío. Pues ¿por qué me lo quitas? Intenten un minuto entrar, no en el sistema militar de guerras y conquistas y asentamientos. Intenten leer el mapa a nivel divino. ¿Alguien me puede explicar cuál fue el plan de Dios? ¿Es darme y quitarme? Todavía no decidió. Si lo pienso como no creyente, pues es militar, es guerra, conquisto, pierdo, hago acuerdos de paz, firmo, doy, me dan. Está bien, eso es una forma de leer el mapa. Pero estás hablando de la tierra santa. Y estás hablando de una tierra, She'enei Hashem Elokeja ba, que los ojos de Dios están en ella. Y Él dice, es mi casa, es mi palacio. Y yo soy su pueblo. Ok, ¿me puedes explicar cuál fue tu plan, Dios? Del 47 hasta la fecha, hubo muchos cambios y movimientos en la tierra. ¿Alguien me puede explicar qué pasa? Poco a poco me da o poco a poco me quita. Sí, pero quiero entender el plan divino. O sea, si yo digo que todo viene de Dios, entonces de Dios vino que me dio poquito. De Dios vino que me dio más. De Dios vino que me dio mucho más. De Dios vino que me quitaron. Dios vino que me quitaron. Y ahorita están peleando por Cisjordania. Y ahora mañana van a pelear con el Ramat Golán. Con todo respeto a Trump, está bien, le puede decir hasta mañana que es de nosotros. Hay un mundo aquí también. Escuchen bien. Sí, pero la estoy perdiendo. Ya todo lo que Dios me dio, aunque no es mío, pero me lo dio. Todo Sinai, ¿sabe cuánto petróleo hay allá? Podríamos estar muy tranquilos como judíos con el petróleo. Pero de alguna manera no se está acomodando a cómo está delimitado en la Torah. No, para nada. Para nada. ¿Para qué me da Sinai si según la Torah no es mía? ¿Para qué me da Gaza si no es mía? Entonces, ¿por qué me la dio si me la quitó? Es decir, si yo como hijo si yo como padre le doy a mi hijo un chocolate y le quito, oye, no me des y no me quites. ¿Para qué me lo das? Pero le está enseñando a los de alrededor
Para eso, pero a mí me estás afectando, me estás dando y me estás quitando. Vean las imágenes de cómo se sacaron a los judíos de Yamit. ¿Alguien se acuerda aquí de Yamit? Yamit era un asentamiento de judíos en la península de Sinai. El año 76, 82 Yamit. ¿Ok? Oye, duele. Muchos judíos fueron para allá y creyeron que ya de por vida la península de Sinai será de nosotros. El mar de Acaba, Nueva, todos esos lugares estaban maravillosos. Ni hablar de los judíos que se asentaron en Gush Katif. Todos nosotros como judíos comíamos las verduras, los kosher, comíamos las verduras de Gush Katif. Verduras sin gusanos, un sistema hidropónico, yo qué sé cómo se llama eso, impresionante. Los gusanos no entraban en los vegetales. Alguien les dijo, ¿por qué no hacen un cementerio? Entonces, sin gusanos, imagínense. Entonces, Como que se siente que todavía no lo pueden. ¿qué? Todavía no lo podrían quitar. ¿Qué? Están a punto de quitarte Cisjordania. Respuesta. Akadosh Baruj Hu, 2000 años, nos prometió que nos regresará a la tierra sagrada. Y la verdad, como dije en las clases anteriores, somos la generación afortunada de volver a ver ese milagro con nuestros ojos. Somos la generación afortunada de ver todo ese milagro en nuestros ojos. Eres Israel de vuelta. ¿Quién lo pudo soñar? Volteas a la derecha, a la izquierda. ¿Cómo es el símbolo de Israel hoy en día? La grúa. Déjense de palomas y Maguen David y menorá. Grúa. Todo el día construcción. ¡Wow! Increíble. Y vienen las Naciones Unidas y te dan un pedazo. Qué bueno que vienen ellos y te atacan y te molestan. Al molestarte tienes justificación para salir a la guerra. Sales a la guerra y ganas, pues conquisté, sí, conquisté. Conquisté lo mío, como dijo Shimón, el macabeo. No conquisté a nadie lo suyo, recuperé lo mío. Viene Hashem y dice, ¿sabes qué, hijo mío? Me emociona verte llegando a la tierra de Israel. ¿Se acuerdan esas imágenes de los judíos bajando del barco, del avión y besando la tierra? Hoy en día bajas en Ben Gurion, lo primero, que no escupan nada más. ¿No? ¡Qué emoción! Dice Dios, mira a mis hijos cómo están. Ahora, ¿qué esperaba Dios de nosotros? Toma hasta Egipto, hasta Suez, toma. ¿Qué quiero de vuelta? Una pregunta. ¿A quién pertenece la tierra de Israel? ¿A quién pertenece la tierra de Israel? ¿Qué dice a nosotros? ¿A los judíos? Surprise. No. La tierra de Israel no pertenece a los judíos. Pertenece a Dios. ¿A qué me refiero? Ojo, Francia sí pertenece a los franceses. Y España a los españoles. Y Rusia a los rusos. Israel no es de los israelíes. Es toda la diferencia. Israel, dice Akadosh Baruj Hu, es mi tierra, que yo te la alquilo. No te la vendí nunca. Francia vendida a los franceses, ¿va? Australia a todos. Israel está en renta. ¿Cuál es la renta? ¿Qué hay que pagar? Pórtate bien, eso es todo. Pórtate bien. Ahora yo quiero que tú hagas un cálculo fácil. Rentate un edificio de 6 pisos a alguien. ¿Qué le pides? $1,000 por piso. Págame 6 al mes. ¿Va o no va? Va. El tipo paga 3. Cada mes 3,000. Le llamas, ¿qué dices? Aló. Es lo que hay. Es lo que hay.
Peor aún, el inquilino pone un letrero en la ventana afuera en todo el balcón. El dueño, fulano mengano, es una basura, es esto, es lo otro. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Uy, está loco el tipo. Yo le renté, me paga la mitad y me quedo callado. ¿Cómo que paga en contra mía? Por lógica, ¿qué hace el dueño del edificio? Va cerrando pisos. Hay que abrir los ojos y ver lo que nos está pasando. Y sí, es muy triste lo que nos está pasando. Dios nos demostró que Él es capaz de darnos. Y mucho más de lo que soñamos. ¿Quién soñó en la península de Sinai? Ni Herzl en sus mejores sueños soñó en Ramat Golán, en Cisjordania. ¿Quién soñó en todos esos territorios? Viene Dios y dice, mucho más de lo que tú sueñas yo te doy. Solo te pido, pórtate bien. ¿A qué se refiere portarse bien? Portarse bien. Quiero que en mi casa te comportes como judío. Vienes tú y ¿qué me dices? No, yo quiero que Israel sea Europa. ¿Qué dice Dios? Pues vete a Europa. ¿Para qué tienes que venir a mi casa y hacer allá lo que pasa en el otro lugar? Ojo, eso no es algo nuevo. En la historia, somos tercos, ese es nuestro problema como judíos. En la historia, ¿ya ocurrió todo esto o no? ¿Ya ocurrió o no? Nos dio la tierra, ¿no? ¿Qué hicimos en la tierra que nos dio? Llegó Moshe, Yoshua, ya la conquistamos, ya. ¿Qué hicimos? Trajimos el Dios de Amón, el Dios de Moab, el Dios de Mesopotamia, el Dios de Egipto. ¿Qué dijo Dios? Oye, ¿para qué me los traes para acá? Vete tú para allá. ¿El exilio en qué consiste? En palabras así, ¿el exilio en qué consiste? En vez que me lo importes para acá, te expulso para allá. Tanto amas a Amón y Moab, pues vete a vivir allá. Tanto amas a Europa, pues vete para allá. No aprendemos de la historia. Llegamos y otra vez, perdón. Ok, tomen la tierra de vuelta, dale. Y el rey Koresh dice, está bien. Y surprise, otra vez surprise. El rey Koresh sale una mañana y dice, hola judíos, amanecí sobre el pie derecho, váyanse a Israel y construyan el segundo templo de vuelta. Los judíos no sabían de dónde salió. Wow, gracias, rey. Oye, pero no tenemos dinero para volar en el al. ¿Qué dijo el rey Koresh? Yo pago. Yo todos los gastos del viaje a mi cuenta. Sí, rey, pero llegamos para allá y hacemos el templo, ok. Pero ¿de dónde tenemos oro para hacer los utensilios? Dijo el rey Koresh. Tengo aquí en la bodega todo lo que se saqueó del templo. Llévenselo. Oro, objetos sagrados. Los judíos estaban en shock. Ni lo pidieron. ¿Quién sí te hizo ese favor? Pues Dios. Te dice, hijo mío, ¿sabes qué? Regresa a casa. Nos dio la tierra de vuelta. Pasan años y otra vez los mismos problemas. Llegan los griegos, sí, yo quiero ser griego. Llegan los romanos, sí, yo quiero ser romano. Llegan los dice yo, vete con los griegos. Hay que abrir los ojos y ver que Dios nos dio mucho más de lo que soñamos. Pero ¿saben qué? Ya nos empezó a cerrar pisos. Y aunque te di Sinai, no hace falta guerras, acuerdos de paz, 2 firmas. Cómo en la política y cómo en la tierra se moverán las piezas, eso es lo de menos. Tajles, te cerraron un piso. Pasan unos años, intifada primera, intifada segunda, otro piso, todo Gaza con todos los asentamientos, todos los judíos para afuera, Tisha B'Av, todos afuera, todo triste, todo doloroso, otro piso. Ya empiezan otra vez a hablar, Cisjordania,
que sí hay que regresar a Cisjordania, no hay que regresar. Y vieron la discusión la semana pasada. Sí, mira, se lo regresamos, pero los judíos que quieran quedarse a vivir allá, que se queden allá. Los palestinos les cuidarán a ellos, por favor. ¿Y qué dirás? No, imposible. Jamás van a regresar Cisjordania. Yo también como niño siempre dije, jamás regresarán Gaza. No era normal. Son cosas que nadie cree que van a pasar. Y si pasa, no seamos niños. No es política. No es acuerdos de paz. Son decretos celestiales que nos tienen que mover el piso y preocuparnos. Porque si el dueño de la casa decidió empezar a cerrar pisos, vete a saber dónde terminará. ¿Cuántos pisos más? Y Obama, ¿cómo se llama? Y Trump decía esta mañana, el Golán es tuyo. Ya salió Putin y dijo, oye, no, el Golán no es de ellos. El Golán es de los sirios. Y ya salió Erdogan, ya salió a todos. Y lo que estaba calladito, en vez de hacerte un favor, lo único que hizo ahorita es desatar el tema. Y vete a saber qué pasará mañana. ¿Saben qué? Les diré algo mucho más triste. Israel ya perdió muchos terrenos de la tierra de Israel, sin guerra y sin ruido. Muchísimos de los desiertos del sur son de beduinos. Muchísimos terrenos en el norte son de los árabes israelíes. Hay muchos lugares que no puedes entrar a ellos en Israel. O sea, no puedes entrar perdón, sí puedes entrar. No sé si puedes salir. Era llegando. Estamos llegando. ¿Y sabes qué? No es fácil asentarse. Llegas de Europa, el otro llegó de Yemen, y había muchas discusiones y peleas entre nosotros. ¿Quién manda? Pero acaso no tuvo paciencia. Ya está bien. Vayan, pero abre los ojos. ¿No me estabas llorando 2000 años que quieres venir? ¿No me lloraste 2000 años que no puedes cumplir mis mandamientos porque el goy que te domina no te deja? ¿No me lloraste 2000 años que no puedes andar en kipá en la calle porque si no te mata el goy? Pues fíjate, te traje, te puse en el mejor lugar. Ahorita, ¿cuál es tu pretexto? Quiero que entiendan el problema religioso que tenemos. Si hasta hace 70 años no cumplíamos, por lo menos teníamos pretexto. En los últimos 70 años ya no tienes pretexto. ¿Tú por qué a mí en mi tierra sagrada me tienes que hacer el desfile de los gays más grandes del mundo? ¿Qué necesidad tienes? El mundo lo reconoce, va. El mundo les gusta, va, no discuto, dice, hazlo ahí. ¿Para qué me lo traes a mi casa? ¿Qué necesidad tengo yo de soportar eso en la casa que te estoy alquilando? Lo único que te pedí, pórtate bien. ¿Para qué hoy en día estás en Israel? El que vive en Israel y hace todo lo que mencionamos, ¿con qué fin vives aquí? Fíjate qué hice yo, dice Dios. No nada más te di una tierra tranquila, te puse a ti paz en el mundo. Y ya no te persiguen como judío. Ya no hay antisemitismo. Aquí, allá, sí. Leo noticias. Pero a nivel general, comparado con la historia, ¿cómo estamos? De lujo. Ni hablar en Estados Unidos, Canadá, anda como quieras. Viene Dios y dice, fíjate, judío, no quiero que vengas a Israel porque no tienes remedio. Te doy la oportunidad de vivir en cualquier lugar del mundo con toda la paz y la tranquilidad. Vete para allá. ¿Para qué vienes a mi casa? Y si vienes, lo único que te pido, eres mi pueblo sagrado sobre mi tierra sagrada. Compórtate con santidad, eso es todo. Hay que abrir los ojos un poquito y leer el mapa con los ojos divinos. ¿Acaso para Dios es difícil
que se nos calmen un poquito los enemigos y simplemente abran los ojos y digan, wow, vivir entre los judíos. ¿Saben que los judíos árabes son los mejores? O sea, ¿cómo llamarlo? Los árabes israelíes son los más beneficiados en todos los países árabes del mundo. No hablo de esos sheikhs que viven sobre petróleo, pero un ciudadano normal en Israel árabe, servicios, doctores, todo. ¿Qué tan difícil es que ellos digan, wow, de verdad? No me importa, que sean ustedes. Una vez nosotros gobernamos, una vez ustedes, ahora les toca a ustedes. No te voy a hacer problemas, benefíciame nada más. Dios lo puede arreglar en un minuto. Pero hay que darle las ganas para que lo haga. Sí, gracias a Dios y conocieron, Israel está llena de Torah, y llena de yeshivot, y llena de gente maravillosa, y los templos llenos, sí, pero falta todavía mucho, pero mucho por hacer. Mucho a nivel de, la semana pasada lo escuchamos, Kippur, ya es de moda. Todos con las bicis, maratones de bicis en Kippur. Se ve normal. Cada vez más tiendas de Hametz en Pesach. Cada vez se ven cosas, otra vez, no podemos decir a todos los judíos qué hacer en la vida. Y hay libertad de culto en Israel como en cualquier lugar. Pero hay que abrir los ojos y decir, si vine acá y no a Uganda, si vine acá y no me voy a Estados Unidos, tengo que respetar al dueño de esta casa. Hoy en día, durante toda la historia, Dios siempre mantuvo un palo para ir despertándonos. Una vez eran los egipcios, una vez era Amón, una vez era Moab. Dice Jajamín, qué tonto es el perro. Le pegan con el palo y ataca al palo. Y no se da cuenta que hay alguien que sostiene el palo. Dicen nuestros sabios, eso somos nosotros. Nos pegan con un palo, ¿qué hacemos? A pegarle al palo, a reventar al palo. Vamos a darle palo al palo. Dice Dios, oye, tira mañana una bomba atómica en Gaza y elimínala por completo. ¿Me vas a quitar a mí mi palo? Te lo sacaré de Jordania. El problema no es el que te está lanzando misiles. El problema, y es la frase más bonita, la única frontera que tiene el pueblo judío es entre ellos y Dios. Todas las demás fronteras terrenales es cuestión de Dios cuál calienta y cuál apaga. Y si calentó una es nada más para darte dos golpes y decirte, despiértate. Si la frontera entre tú y yo está bien, ya no tendrás ningún problema con ninguna frontera a tu alrededor. Birtzot Hashem darke ish gam oivav yashlim imo. Cuando a Kadosh Baruj Hu le gustan los caminos en cuales andas, hasta tus enemigos pedirán la paz contigo. Solo hay que demostrarle a Dios que podemos hacerlo. Ojalá que seamos la generación que además de recibir los terrenos, no los perdimos también. Qué dolor es ser el que lo logró y también y a la vez el que lo perdió. Estamos perdiendo terrenos y hay que pelearlos, no necesariamente con guerras y bombas y atentados. Hay que pelearlos convenciéndole a Dios que somos el pueblo judío, el pueblo elegido sobre la tierra santa, el sueño de 2000 años. Muchas gracias.